tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, muy bienvenidos como siempre. Cuando la política nos da un respiro, creo que es absolutamente importante reflexionar sobre la historia. En estos días en que se están acomodando los temas electorales, en que están terminando de resolver algunos asuntos, yo me permito alejarme un poco de ese presente para centrarme en el pasado. Y sin duda alguna, el 21 de julio, hace algunos días nada más, se recordaba una fecha histórica, traumática, tenebrosa de lo que fue nuestra historia. Yo recuerdo lo que hablaba mi abuela Herminia, y comentaba, yo era chiquita, decía ella, cuando he ido a ver al presidente colgado. Y lo he visto en calzoncillos, muy guapo era el señor, y comentaba ese tipo de cosas mi abuela, y claro, nosotros chiquillos ni siquiera nos imaginábamos de qué locura estaban hablando. Hoy nos vamos a referir a lo que fue la muerte de Gualberto Villarroel, el presidente colgado. La voz del pueblo es la voz de Dios, un pueblo enardecido, un pueblo que se siente traicionado, un pueblo que no se siente escuchado. ¿Puede llegar este tipo de barbaries? Una historia de Latinoamérica, diría yo, única, y ayer que escuchaba un poco otro material, tal vez única en el mundo, salvo lo que fue la muerte de Mussolini. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, Pablo Michel, historiador, un gusto tenerte como siempre. Querida Berito, un placer por estar nuevamente acá, contigo y con mi gran amigo, el general Luis Fernando Sánchez, un lujo de esta mesa. Y bueno, tú hablabas un poco de hacer de este respiro político actual, pero yo creo que también es importante hacer ejercicios con el pasado, haciendo los paralelos con lo nuestro, porque totalmente. Más que repetir morbos o ver detalles de lo que pasó en esa trágica jornada del 21 de julio, es también repensar para que esto no vuelva a ocurrir. Y creo que las enseñanzas más que el pueblo la tendría que sacar los gobernantes. Y tú que eres un especialista en historia, te darás cuenta que salvo estos hechos, todo lo demás se repite y se vuelve a repetir con otros protagonistas, con otras caras, pero en el fondo son las mismas situaciones. La Paz es una ciudad un pueblo tremendamente levantisco desde siempre. Es la gran paradoja que nos llamemos justamente La Paz, ¿no? Que significa ciudad de paz. Y como Jerusalén, que también significa ciudad de paz, resultan que o hay una La Paz en México, que son los lugares más caóticos. Levantiscos, justamente no hacen honor a ese nombre, pero no bueno, es parte de la paradoja. Vamos a hablar de ese momento histórico y claro, ellos nos van a ayudar a reflexionar de lo que sucedía en aquel instante exactamente. La más cordial bienvenida al general Sánchez. Ya me ha ganado en presentarlo, pero yo le doy la cordial bienvenida. Mi estimado general, gracias por estar con nosotros. Historiador también. Un placer, Verónica. Un placer, y me acoplo a las palabras de Pablito, ¿no? Y el gusto de tenerlo nuevamente acá. Estábamos preocupados por él. Lo hemos extrañado a Pablo, sí, pero ya está de nuevo acá. Bueno, tiene absolutamente razón. No podemos desligar el pasado del presente. ¿No es cierto? Porque el presente es resultado del pasado. Por supuesto. La historia se recicla. Cambian las personas a veces, cambian los escenarios un poco, pero las sensaciones del pueblo, las sensaciones de la gente, la forma en que los medios de comunicación social pueden influir en el morbo de las personas, causa situaciones como esta. Mire, Verónica, tenemos aquí un cuadro de Gualberto Villarroel. ¿De dónde era? Es un Gualberto, cuadro oficial. de ojos verdes. Y quiero recalcarle, él era un hombre de ojos verdes, muy blancón. Quiero recalcar, en el cuello lleva un emblema, ve usted, es una estrella, claro, con laureles. Así es el emblema de la Escuela de Comando y Estado Mayor de Bolivia. Él fue primer alumno en la Escuela de Estado Mayor. Y aquí viene un asunto interesante. ¿Este emblema de dónde es? En realidad es un emblema que fue creado por una misión de Danzig que llegó acá al mando de Ernst Röhm, ¿no? Que después fue el que creó las SA y las SA, las fuerzas de combate del Partido Nacional Socialista en Alemania, y murió en la noche de los cuchillos largos del año 36. Este hombre usaba esto y le puso este emblema que es de la Escuela de Comando y del Estado Mayor de Bolivia. Le puso a las SA. Y las SA, de ver usted los documentales de las SA, están los líderes de las SA con un emblema boliviano, ¿no? Ah, mire. Bien, este y otros motivos hicieron que los gobiernos internacionales en plena guerra mundial lo tildaran a Bush de fascista. De fascista. Ahora, ¿por qué se recicla esto?
Porque los escenarios internacionales, Verónica, se reciclan, se repiten. Claro que sí. No fue el nacionalismo boliviano, el socialismo de Estado de Toro y Bush, no fue una iniciativa generada en Bolivia o en los campos de concentración del Paraguay, que claro que de ahí nació la Revolución Nacional, como habíamos dicho en alguna oportunidad. Estamos viviendo la época en que en el Brasil está Getúlio Vargas con el tenientismo, Sí. ¿no? Están haciendo un movimiento revolucionario peronista en la Argentina, ¿no? O sea, claro. está Irigoyen todavía, ha de venir justo y ha de nacer de Dígame ahí. el año exacto. Bueno, estamos hablando de los ¿Cuándo años él 30. murió fue? Los años 30, ¿no? Y ya la marcha sobre Roma de Mussolini ha sido el 23. Que fue también un referente fuerte, Claro, ¿no? o Pasó sea, algo similar, ¿no es cierto? Mussolini, Verónica, si no hubiera sido que se metían a la guerra mundial, con judíos y las muertes y las barbaridades con esa conflagración, otra sería la forma que estaríamos viendo la política. Espéreme ahí, muy importante ese preámbulo, pero además una especie de antecedente de todo lo que se vivía coyunturalmente en esa Latinoamérica y en ese planeta, en todo caso, el fascismo y todo aquello. La gente siempre se acuerda y dicen a veces, escuchas y dicen, no, se porta mal algún presidente, lo van a colgar como a Gualberto Villarroel, porque nuestra gente es... Y claro, mira, te digo yo, si Gonzalo Sánchez de Lozada caía en las manos de la turba enardecida, de la muchedumbre, como decimos en psicología social, oye, a ese señor lo colgaban sin pensar. Exactamente. Es que es parte de nuestra forma mentis, no sé, para bien o para mal. Claro, nuestra generación, la de nuestros abuelos, tú mencionabas a tu abuela, hablan de Villarroel. Pero bueno, en el siglo XIX, las matanzas de Iáñez, ha sido, o sea, es tremendamente brutal la caída de Melgarejo, de tantos otros. Somos bien bárbaros. Es más, ¿no es cierto? en la guerra de independencia de una forma dantesca son ejecutados los protomártires de la independencia, y no solamente son las ejecuciones del 10 de 1810 en enero de Murillo y compañía, sino hay otras ejecuciones en mayo, hay otras ejecuciones Pero y la en masacre de San Juan y lo que fue el 2003, no estamos tan lejanos a unas realidades bien dramáticas. Además, movimiento citadino, que es interesante tomar en cuenta. Verónica, el cerco, dos cercos, porque hablamos del cerco de Tupac Katari, murieron 2/3 de la población. Por Dios. 2/3. Se comieron cadáveres, es decir, ya no había ratas para alimentarse. Canibalismo. No, ha habido canibalismo. Y 2/3 han muerto, Verónica. De los 20 y tantos mil habitantes que La Paz, quedaron menos de 10.000. Y eso está documentado en los libros de Luisa Valle. ¿Quién me está diciendo, general, que somos realmente impredecibles, La que región. somos algo bárbaros? Recuerde que La Paz está en la región de los Umasuyos. La Paz, ¿no? ya, en particular, Entre las ¿no? tribus collas, del collado, del collao. Umasuyos, laricajes, inquisibles, pacajes, carangas. Los más guerreros son los pacajes, los más crueles son los Umasuyos. Claro, ahí está. Los más místicos, los más dedicados. Sí. Entonces La Paz está, o sea, Chuquiago marca. Cercada por una... El cacique Uturunca, que era de Sopocachi, el cacique Quirquincha, en fin, eran umasuyos. Entonces, es un pueblo de por sí. Y que hemos heredado esa genética. Muy peleador y muy poco llevado del orden. Muy poco seguidor de poco autoridad. Respetuoso de la decisión. Qué increíble. Mire, usted me está explicando, yo siempre lo hablo en algunas conferencias que doy, digo, caramba, qué triste que seamos tan violentos, subimos al minibús, nos reñimos, entramos a un lugar, nos riñen, somos violentos, los paceños, las madres pegan a los hijos, los padres pegan a las esposas, somos una sociedad violenta. Y ahora usted me ha dado la explicación genética por un de lado, dónde por un está. 50%, por el otro el lado. español que llega. Ahí está, el Imagínate español. si hubieran llegado alemanes, si hubieran llegado, que una visión, digamos, más protestante. Italianos, Sí, que hubieran llegado. cuáqueros, Claro. Que hubieran llegado Pero italianos, imagínate, nomás ya seríamos... Los españoles, los que lo pararon a Napoleón Bonaparte, estamos en las guerras carlistas, otros salvajes. Entonces, esas dos corrientes, para bien o para mal, no podemos decir, o sea, somos resultado de lo indígena, autóctono y de lo ibérico. Eso es lo que somos, no podemos soslayar uno o otro. Castellanos y gallegos. Claro, Castilla y León, por supuesto. Mira, cuando yo me fui a España a vivir, por primera vez en la historia me encontré con alguien que cuando estás mirando sus cosas te pregunta, ¿y
¿Vas a comprar o qué estás mirando? Decía, ay, igual que las cholitas de allá que te dicen, ¿qué estás mirando? Dije, ya sé de dónde venimos. Pero con esto otro que me explica el general, con lo que tú apoyas, realmente somos una sociedad que está hirviendo en su genética por esa actitud tan beligerante. Y eso que es tenemos. importante que sepamos, no para darnos palos, ¿no? No, para no, saber es un quiénes referente. somos. Claro. Porque cuando, o sea, el momento que nosotros sepamos como sociedad, como país, como tribu, qué es lo que somos, vamos a poder mirar de mejor ánimo la cara al futuro, ¿no? Claro. No para darnos O palo por lo ni para menos creernos la maravilla, ¿no? o por Sino- lo menos para identificar Exacto. nuestras falencias y resolver aquello, ¿no? Cuando, como te dicen, oye, eres tal cosa, tus reflexiones, así dejaré de serlo para ser un mejor ser humano. En realidad es para mejorarnos. Bueno, pero justamente producto de esa idiosincrasia es que hemos llegado a estas situaciones. ¿Qué pasó ese momento? ¿Qué hizo este pobre hombre para terminar siendo, entiendo la historia, dice, lo botaron, ¿no es cierto?, de palacio y cayó colgado, además desnudo, y luego había gente que iba y todavía lo maltrataba y le dañaba el cuerpo. ¿Qué ha Es la hecho este? locura, pues la locura humana, ¿no? Es la gran paradoja, la trágica paradoja humana, ¿no? El hombre es capaz de construir campos de concentración y construir hospitales, tener los actos más nobles, parecerse a Dios, digamos, pero también hacer los actos más ruines. Pueden ir a la ópera y escuchar música hermosa y poemas de Schiller, hermano, y después ir al horno y estar metiendo gente al horno. Ay, Dios mío. ¿No? Es Era paradójico. paradójico. Este es Y patético. eso es así. Cuéntenme, por favor, ¿qué sucedió? Entiendo que los matarifes orureños estuvieron como parte de una invitación. Cuéntame un poquito, así a grandes rasgos, ¿qué sucedió? ¿Quiénes cegaron la vida de este Hay hombre? una cosa que yo recién me he dado cuenta, que que Villarroel, ya hablaremos directamente del año 45, 46, estaba muy resistido a la paz, cosa que no pasaba en el resto de los departamentos. ¿Cuál era el estilo de su política? Bueno, es un gobierno de línea no fascista, sino fascistoide, digamos, ¿no? Por un lado, pero por el otro lado, el gran problema es que la gente de su entorno estaba cometiendo una serie de actos, fusilamientos, además con publicaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, salía en el periódico, se han fusilado, o comunicado, se han fusilado tal persona, entre ellos el diputado Capriles, muchos otros que eran eminencias, combatientes. ¿Por qué los fusilaban? Simplemente por no compartir. Comulgar, Hubo un conato de golpe del año 44. Y fueron acusados estos señores y los tomaron presos. Y los fusilamientos, eran 20 los detenidos, y los fusilaron a 4 en Chuspipata. Y en Challacollo a otros. ¿Ellos eran de qué línea Eran política? opositores al gobierno. Pero aquí hay una aclaración importante, sin permiso, Pablito. El fascismo ahora lo vemos como una cosa terriblemente negativa, pero hay que tener la empatía, Verónica, de trasladarse a la época. De esa época, ¿no? Claro que sí. La opción era el marxismo-leninista, que estaba matando millones de personas de hambre en la Unión Soviética. Así es. Eso es histórico y verídico. Y el mundo lo sabía. Claro, y el mundo lo sabía. Y la otra corriente era una especie de marxismo socialista, una especie de totalitarismo socialista, por eso se llama Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes. Los nazis. El partido nazi. Y los fascistas también, porque Mussolini había sido comunista hasta el año 20, cuando se sale del partido, cuando se vuelve, ya es combatiente. Entonces, era una especie de marxismo, de comunismo light y nacionalista. Nacionalista, a diferencia del otro, que era internacionalista, ¿no? Claro, porque ahorita uno hace una reflexión, dices el concepto, dices el término y ya tienes otro concepto. Claro, el tiempo se ha encargado de transformarlo. ¿Qué veía la gente? Veía una Italia que estaba en el pozo y una Alemania que estaba en el pozo y habían empezado a surgir gracias a una ideología política, a una forma de manejar el Estado. Era atractivo. Recordemos las Olimpiadas de Múnich del 36, esa famosa Leni Vicental que hace eso. No se me vayan tan lejos y síganme, por favor, hablando de esto, en este momento. Es que cuando se habla del fascismo militar, estamos hablando de una doctrina muy bien vista en la época. Ya, él era un fascista militar. Era un fascista seguidor de Mussolini. La pregunta es, ¿habrá sido conciencial o era lo que imperaba en aquel momento? Claro, en el momento. Todos pensaban lo mismo. Claro. Ya, él había hecho, él había tenido un entorno que estaba yendo a fusilar gente, que se
acababa con aquellos que eran opositores. ¿Qué relación tenía con el secuestro de Hochschild, por ejemplo, que es otros temas bien complicados, y que se metió con una persona que era una figura clave para los Estados Unidos, cuando se lo secuestra a este gran varón del estaño judío, Hochschild, los Estados Unidos intervienen, por ejemplo, ahí tiene el primer revés, el gobierno de Villarroel ya no es visto bien por la colectividad. O sea, ¿Y su relación con el pueblo, con el de todos los días, con la gente de la calle, cómo era? Bueno, él acuña un dicho, ¿no? No soy amigo de los ricos, pero soy más amigo de los pobres. Claro. Bueno, parte como el eslogan, ¿no? Es un gobierno, es un presidente Mi padre lo nacionalista. parafraseaba, no sabes. Es un gobierno nacionalista, igual que sigue la línea de Toro, de Bush, todo. Y que no hay que decir que era por eso un iluminado, o era, digamos, un adelantado a su tiempo, un progresista. Era la corriente que imperaba en la forma de ver, producto de la guerra del Chaco. Así era el escenario internacional. Claro. Ahora, ¿cuáles fueron los grandes errores de este hombre? Porque la historia dice que él, a diferencia de lo que uno esperaría, que desaparece, que se esconde, que se pierde, este hombre fue y dio la cara. ¿Qué sucedía con él? ¿Qué no creía que estaba...? Importante, Verónica, porque se ha escrito tanto sobre él y desde un punto de vista político, que prácticamente las cosas que han quedado son muy difíciles de desvirtuar. Por lo tanto, hay que hacerlo en programas como este. Él era un hombre que no había estado muy vinculado con la Radepa, como la gente piensa. Radepa. La logia Radepa nace en un campo de concentración. La logia. Y él no estaba preso. Esto fue durante la guerra del Chaco, ¿no es cierto? Era desconocido de ellos. Cuando termina la guerra todavía no vuelven los prisioneros. Él era capitán, ¿no? Él era capitán, era de la sección Claves. Incluso se había ofrecido una vez para matarlo a Kuhn, porque él veía que nos estaba llevando al desastre. Pero esa es una hipótesis más que un hecho probado. Por lo tanto, solo lo menciono para ejemplo. Ya. Un hombre muy corajudo, y estuvo, sí, con una línea nacionalista, porque él lo conoció a Augusto Céspedes, lo conoció a Carlos Montenegro, porque estaban en el área de la 7ª división, en el sector de Agua Rica y Nanagua, ¿no? Entonces, ahí se conocieron. Después de la guerra, resulta el primer alumno de la escuela, que es algo que estoy diciendo, hermano, ahora que están buscando la biografía de Vicente Rojo. Vicente Rojo, uno dirá, pero ¿quién es el señor? Fue su profesor. Y Vicente Rojo en la Guerra Civil Española fue jefe de Estado Mayor del Ejército Republicano. Fue exiliado. O sea, por muy Franco. bien formado este hombre. Muy bien formado. Muy bien formado. Claro, no, al revés, contra Franco. No, pero compañero Franco en la escuela. Claro, obviamente. Entonces, él era alumno de Rojo. Ya. Interesante. ¿Hasta qué punto Rojo le influye para agarrar la línea, digamos, nacionalista de izquierda? Lo de los pobres, etcétera, ¿no? Bien, él es el primer alumno de la Escuela de Estado Mayor y como primer alumno la logia Radepa. ¿Cuál es el error? ¿Por qué usted le dice la logia Radepa? Eso me parece impresionante porque más bien Radepa siempre tuvo como una especie de halo de unidad, de que durante la guerra del Chaco se unieron, se encontraron y empezaron a conformar algo que era un poco menos elitista, pero usted la maneja más bien todo lo contrario, como si fuese un grupo de... Es que estamos asociando la palabra logia a una corriente política, ¿no? Logia es un grupo de personas que se reúnen con unas señas, etcétera, para hacer algo, ¿no? No era partido político todavía. No, Radepa era una logia que tenía lineamientos políticos, pero era secreta, tenía sus ritos de iniciación. Radepa nunca fue partido político. Claro, siempre ha sido una línea militar. No sabía eso, que tenía sus ritos, como unos masones. Y lo relata pues Augusto Céspedes en El presidente colgado, precisamente. Los ritos, recuerde, ¿Él Verónica, pertenecía a esa logia, Radepa? Obviamente, él ingresó a la logia, pues lo invitaron. Pero él no fue creador. Él no creó nada, era Elías Belmonte Pavón el que creó la logia. Él era Radepa. Parte de... Él se ingresó, lo invitaron los Radepas, le dieron los Radepas. Por ser el mejor alumno. Sí, yo les voy a contar una anécdota que le va a gustar y la hizo para el programa. El que manejaba ideológicamente la lógica era Barrero, ¿no? Que después fue ministro en su gobierno. Y relata Escovari, ¿no? El general Escovari, que me contó esto de su padre,
Indica que en cierta oportunidad habían estado reuniéndose los movimentistas, ¿no? Habían dicho, los militares tienen una logia, hay un grupo de militares jóvenes que se están juntando antes del golpe de diciembre, del 20 de diciembre, ¿no? Y los del MNR habían dicho, a ver, ¿tú conoces alguno? Van a ir a una recepción a la embajada. Entonces lo ubicaremos, hay un tal Barrero, lo vas a buscar a Barrero, lo habían dicho a Escobar. Y Escobar iba a la recepción y ahí estaban varios militares y lo ubica, ¿no? Porque era bien bajito Barrero. Entonces lo había acercado y le había dicho, ¿usted es Barrero? Le había dicho, ¿no? Sí, ¿con quién? Ah, no, ¿dónde puedo ubicarlo? Al Chato Barrero. El moco. Yo sí, yo soy. El moco Barrero. Sí, ¿no? Entonces habían puesto a charlar ahí y quedaron en encontrarse en el montículo los dos grupos. Los militares con los movimentistas. Y en esa reunioncita donde ellos habían salido, dice, del Chumefle, o sea, de los árboles, habían ocultado los árboles para dar la impresión de que eran bien organizados y salieron de una sola, ¿no? A un toque de pito. ¡Qué interesante! ¿Qué tal? Y así para más bien los movimentistas me dicen, parecen changos, o sea, parecen... Exacto, lo mismo pensaban las mujeres. Parecen los niños jugando ahí que aparecen. Salieron ¿no? Entonces ahí nació lo que ha de ser después la revolución del 20 de diciembre en que lo tumbaron a Peñarol. Bueno. Eso fue incruenta además, ¿no? Y el tiempo pasa, me interesa mucho poder entender qué es lo que sucede con un humano como él, qué tanto ha podido lastimar a su pueblo, qué tanto ha podido herir a su gente. Síganme dando datos, ¿qué hizo este hombre? Y yo creo que nunca terminamos de aprender. Todos los gobiernos deberían estar siempre pendientes de qué sucedió para poder medir qué clase de gente es la nuestra y qué es capaz de hacer. ¿A él lo mataron paceños? En realidad, yo creo que eso no viene al caso, ¿no? Que fue la turba enardecida, pero lo que hay que creo que dar bien claro es que no hay gobierno ni bueno ni malo. Fue un gobierno con luces y sombras, como todos los gobiernos, ¿no? O sea, hasta Melgarejo encuentras luces en el gobierno de Melgarejo. Y creo que todos los gobiernos han tenido esas luces y esas sombras. Para mí, en lo personal, en el análisis, es que él es, como muchos otros, cae en el famoso entorno palaciego. Aquí, la rosca. Mi amigo aquí, Luis Fernando, dice, no, la campana de cristal, ¿no? Esa que no te deja ver, que no te deja. Y que hasta el día de hoy sigue, es la constante, ¿no? El gobernante que es luego por el entorno lo rodea, y de repente empieza a hacer meter la pata en muchas cosas, ¿no? Entonces, y ahí cayó este hombre. Y bueno, porque las barbaridades que se cometieron, porque se cometieron barbaridades, no es, tenemos que creo desechar eso de que fue la rosca, los Estados Unidos, siempre nos gusta creer en el otro, ¿no? En la teoría de la conspiración, siempre no, el pueblo se había calentado, lo mismo que pasó el 2003 con Goni, por las muertes. Eso es lo que, al boliviano le puede decir, te vamos a quitar tu sueldo, no va a haber doble aguinaldo, no va a haber, vas a trabajar horas extras, no te vamos a pagar, sí, aguanta. Pero cuando si ves sangre de otros, ahí siempre el pueblo pasa a salir. Reacciona. Déjeme hacer una muy breve pausa, enseguida regresamos, vamos a ver si es que es real aquello que dice la voz del pueblo es la voz de Dios. ¿Qué indigna a los paceños en particular? Somos sede de gobierno, no en vano lo somos. ¿Qué es lo que ofende a un pueblo? ¿Qué es lo que lleva a que una vez muerto, mujeres vayan y lo sigan destrozando el cuerpo de este hombre? Enseguida regresamos.